Así que, nada, Bien, ahí, si querés te lo dejo ya para vamos preguntar. a darle paso entonces ya mismo. Es Daniel Sapsay, un gusto hablar con él, abogado constitucionalista, también experto en derecho ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias por llamarme. Bueno, ahí Lionel le dio el pie. Hablando de esto que ha firmado usted con otros especialistas, justamente estábamos hablando de lo que es un poco las relaciones internacionales y cómo Argentina está peligrosamente oscilando entre uno y otro de los grandes de este momento en el comercio mundial. En realidad lo que yo firmé junto con otros periodistas, intelectuales y distintos tipos de personas es lo que integramos el Foro para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela, FARDEV. Y lo que allí precisamente estamos manifestando es que es vergonzoso que la Argentina albergue y reciba a los cancilleres de países autocráticos, como es el caso de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, con el único objetivo de que el presidente Fernández se transforme en el presidente de CELAC, que CELAC precisamente es una organización que alberga no solo estados democráticos, sino también estados no democráticos, como precisamente los que yo nombré, que pretende precisamente también la sustitución de la OEA por la CELAC, lo cual desde ya desafía a los valores de Occidente. La Argentina de nuevo se pone en el lugar, a mi modo de ver, más vergonzoso frente al mundo, porque además que estas personas estén acá y que hayan sido financiados esos viajes como las de otros cancilleres de países caribeños por el erario argentino, simplemente para que se lo elija a Fernández, es una verdadera vergüenza. Yo como argentino realmente me siento avergonzado. Y eso es lo que se declara en ese comunicado. Me siento muy honrado de que también están intelectuales como Santiago Kovadlov, Marcos Aguinis, periodistas como Eduardo Feynman, el caso de Diego Guelar, entre muchos, Graciela Fernández Mejide. Es decir, realmente para mí me honra integrar ese foro y haber firmado esta declaración junto a ellos, ¿no? Daniel, Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Mira, te saco un poquito de todo lo que es, de todo lo que firmaste, y te llevo un poquito a lo que se está hablando, bueno, se estuvo hablando la semana pasada y se va a seguir hablando, y creo que va a ser motivo de controversia, y creo que el gobierno, me parece, o no sé si va a dar marcha atrás o no, pero se está creando un bastante caldo, como digo yo, de cultivo, con el tema de la explotación offshore en las costas del Río de la Plata hasta Miramar, creo que va. Vos, al ser especialista ambiental y constitucional, me gustaría saber tu postura y qué opinás, si esto favorece a las pymes o no, o bueno, también he escuchado decir que esto va a ser un desastre a nivel ambiental. Mira, a mí me preocupa enormemente, en primer lugar, el momento en que sale, entre gallos y medianoche, justo un 30 de diciembre, aparentemente como para que no se la tenga en cuenta, esta resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del cual se aprueba una realización de un proyecto de adquisición sísmica en ciertos bloques que están delimitados de una empresa noruega que se llama Equinor. ¿Por qué me preocupa? En primer lugar, porque no ha tenido en cuenta lo que se expresó en la audiencia pública. Hubo una audiencia pública donde el 93% de las voces se expresaron en contra por muchos diversos motivos y muy atendibles, y no merecieron la menor consideración de parte de la autoridad, es decir, del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Además, lo único que tiene en cuenta es que Equinor va a tener que presentar un informe final de monitoreo de fauna marina y mitigación y actualizar el plan de gestión ambiental ante una Dirección Nacional de Evaluación Ambiental de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Pero lo que es importante y que se repite es que delega el poder de policía para revisar, otorgar o rechazar estas solicitudes en la Secretaría de Energía, es decir, está sacando del ámbito natural, que es el poder de policía, lo ejerce la autoridad ambiental, la está pasando
a la Secretaría de Energía, lo cual es sumamente grave. Ya había pasado esto con las represas de Santa Cruz, que ahora se están viniendo abajo, afortunadamente, ¿no? Además, acá se está contradiciendo lo que es la normativa de presupuestos básicos, en particular la Ley General del Ambiente, que establece el llamado principio precautorio, es decir, cuando existen serias dudas sobre la posibilidad de daños a partir de una actividad, se deben extremar y terminar con todo tipo de estudios hasta que se tenga certeza de que no dañan, por los costos que pueden tener si no obstante ellos se llevan a cabo. Y acá claramente el principio precautorio ni se lo tuvo en cuenta. Tampoco se da acceso amplio a la información pública. Pensá que hay una ley de presupuestos mínimos de acceso a la información ambiental. Acá no se ha de ninguna manera proveído esa información, ¿no? En lo cual me parece también sumamente grave. Y tampoco se tiene en cuenta que la Agencia Internacional de Energía ha sido clara, estableciendo que desde 2021 no se deben aprobar nuevos proyectos de extracción de gas, petróleo, carbón, para no superar el aumento de 1.5 grados. Acá ni se lo escuchó. Tal cual, Daniel. Aparte, perdón que no, te, por que te favor, corte, por favor. Pero ahí ya está claro que no es por el tema de lo que es el petróleo. Hoy en día están las energías renovables y creo que va por ese lado el mundo. Pero por aparte, supuesto, claro que sí. Argentina se comprometió hasta el 2030 en bajar la huella de carbono, ¿no? Se acaba de comprometer en Glasgow, en justamente la conferencia de las partes de la Convención sobre el Cambio Climático. Muy rápidamente parece que se olvidó. Daniel, te hago una cortita y después te cierra Charlie. Sí, cómo no. Mira, tema de exportación, te llevo a otro tema. El tema es el cepo de la exportación de carne, los cortes parrilleros que recién estaba hablando. Muchos productores y muchos chacareros con los que hablo, que estuve hablando la semana pasada, muchos me decían que es inconstitucional. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, mira, toda limitación a un derecho fundamental contempla determinadas exigencias que surgen de la Constitución y de los tratados internacionales. Lo primero es el principio de legalidad. Solo pueden ser establecidos por ley. Y nuestro artículo 14 es claro cuando le garantiza los siguientes derechos a todos los habitantes de la nación, pero conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Primera violación, no se hace por ley sino por resolución. Punto 1. Ya ahí vamos mal. Ya esto hace que todo el edificio se caiga. Después tiene que haber la razonabilidad, es decir, la proporcionalidad entre medios y fines, que exige un estudio. Pareciera que acá no se da la proporcionalidad. Me parece que es algo irrazonable porque es absolutamente discrecional como se establece. No es el producto de un análisis claro que realmente beneficie al bien común, al bien general de la población, sino que simplemente está basado en una conveniencia de tipo cambiario de parte del gobierno. Entonces, podríamos seguir con otras exigencias, pero creo que ya esto es suficiente para poder decir claramente que estamos frente a una resolución abiertamente inconstitucional. Ahora, Daniel, sucede eso con también, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Una cosa es cuando uno en la teoría, y muy bien lo explica usted como mejor que nadie, pero y después es en la práctica, ¿no? Presentarle una demanda o hacerle un planteo de inconstitucionalidad al gobierno y... Primero que no todo el mundo está decidido a hacerlo y después que es difícil en la práctica, ¿no? Bueno, no es difícil fundamentalmente porque tenemos una justicia que es tiempista y que en principio le va a dar la razón al gobierno. Es lo que pasó con el impuesto a la riqueza. Entonces, al contrario, aquellos que se animaron a hacer frente se pusieron en posiciones sumamente vulnerables y han sido objeto de todo tipo de ataques, todo tipo de invasión, inclusive a través de la FIP para molestarlos, e inclusive a muchos que son conocidos se los ha vapuleado y maltratado en los medios. Totalmente, seguí de cerca ese tema y sabemos que ahí, bueno, una de las figuras conocidas, porque es popular, fue Carlitos Tevez, claro. Que incluso la justicia le dictó en contra. En contra, pero además fue objeto de una gran cantidad de denostaciones, que jamás el poder público debe hacer eso,
en una posición de omnipotencia y de total atropello a los derechos individuales de una persona, porque lo que él hizo es algo que está absolutamente reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, que es la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar un derecho que consideró que fue violado. Totalmente. Daniel, bueno, lo que hemos repasado con usted brevemente, nos gustaría hablar mucho más, pero es justamente, ¿no?, el daño o la falta, mejor dicho, de república, ¿no? La división de poderes y todo eso, lamentablemente tiene fisuras. Le agradecemos muchísimo esta conversación, siempre es un gusto. Leonel, y a mí me encantaría cuando ya tengan el audio que me lo manden, porque usted sabe que yo tengo un canal de YouTube y me encantaría subirlo. ¿Cómo no? Ya nos ponemos para que eso suceda, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un gusto y gracias.